Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí. Por favor, para quien no la conozcan, Clara, ella es educadora popular, ¿sí? Clara Bernet, descendiente de María Sáenz y Luis Bernet, quien fue el primer comandante político y militar de las Islas Malvinas, y queríamos invitarte a poder tener este espacio de conversación y de charla para poder tener más de cerca el sentido de lo que fue poblar Malvinas, ¿sí? Y que no solo quede en un reclamo geográfico por las cercanías de Tierra del Ujú. Fuego. Invitarte a contarnos centralmente tu trabajo bibliográfico, el trabajo que venías llevando adelante tu familia y que han podido concluir para iniciar en tema, poder presentarles el libro. Así que te voy a dar paso a esa primera instancia. Bueno, muchas gracias y se agradece todos los espacios de malvinización, de poder llegar además con esta historia de este pueblo argentino, de la historia esta familiar, pero que a la vez es plural, ¿no? Y que nos une a todos los argentinos y argentinas. Mi papá, Marcelo Luis Bernet, comenzó a principios del 2000 una investigación. Realmente se cruzó con el Diario de María, así comenzó nuestra historia. Por supuesto, desde chiquito los Bernet tenemos para el 10 de junio, en la escuela, ¿no? Y en la escuela tan importante, ¿no? Para la malvinización y para seguir manteniendo viva la causa Malvinas. Siempre es, bueno, el discurso del 10 de junio, algún Bernet, y ahí vamos, y Malvinas siempre está presente y estuvo presente en la familia. Pero a principios del 2000 nos encontramos con más fuerza con el diario de María. María Sáez es la esposa de Luis Bernet y María Sáez acompaña a Luis después del nombramiento como comandante político-militar, lo acompaña a las islas y muda también allí a su familia, a sus hijos y a su casa. Y ahí descubrimos que esta mujer, que María, había escrito un libro, había escrito un diario de unos 6 meses, 161 días en las islas, y que además ese documento estaba para consulta de todos y todas en el Archivo General de la Nación. Así que hacia allí fuimos, y eso de, bueno, tocar ese papel, que ahora está más resguardado, por suerte, tocar ese papel, ver de primera mano de puro y letra, ¿no? Que sigue siendo en estos momentos de digitalización y de que cada vez estamos menos acostumbrados, ¿no? Ver de nuevo esas letras, ese papel, comenzó a partir de ahí un viaje como el de María, un viaje con mi hermano José Luis, mi papá Marcelo, de adentrarnos por el diario de María a todo lo que es el archivo Luis Bernet, donde no solamente aparecen el diario de María, sino que también está el diario de Emilio Bernet, hermano de Luis, y que lleva un diario más extenso en el tiempo, de 1828 a 1831, contando ese día a día del pueblo, donde van a aparecer y nos encontramos con contratas, con cartas, contratas incluso económicas y de trabajo y también de regulaciones de amores. Nos encontramos entonces ahí con las actas de lo que sería el primer matrimonio civil de la Argentina. Nos encontramos con nacimientos, nos encontramos con los informes de Bernet de manera periódica y sostenida con el gobierno de Buenos Aires, que entonces ata a esta historia ya no es solo familiar, sino en el marco, en el contexto de un proyecto político y de acción de gobierno de una Argentina muy joven que supo también muy tempranamente la importancia estratégica de Malvinas para ese proyecto de país. Así que todo esto que te estoy contando y algunas cosas más, y varias cosas más, están en el libro Malvinas, mi casa, Vísperas, diario de María Sáez de Bernet y Apostillas, donde van a encontrar todo el diario de María, estos 161 días, estos 6 meses, desde el 15 de julio hasta diciembre que deja el diario. Se van a encontrar también en las apostillas. Al diario es una suerte eh, de, de abrir de esas ventanas que nos abre María en su diario, traer estos otros documentos también que existen de cada uno de los temas.
se entra ahí de manera temática a esta vida del pueblo. Y vamos a encontrar también en las vísperas al diario todo aquello que tuvo que pasar casi en la humanidad, les diría, para que esta mujer, María Sáez, llegue a las islas el 15 de julio de 1829 y comience a escribir este documento. Documento, insisto, un documento bello, hermoso, es un documento lindo para perderse también, para encontrarse con ese pueblo argentino en Malvinas, con su geografía, con su clima, con sus costumbres, con sus fiestas, con sus celebraciones, con sus pobladores. Así que bueno, hoy queda además acá en el gremio docente, también para consulta, bueno, con mucho orgullo se deja aquí. Este libro, además, Malvinas mi casa, tuvo también el honor, también en ese derrotero, de poder, de estar en las escuelas secundarias de todo el país, dentro de lo que fue una biblioteca, llamada Biblioteca Malvinas, del gobierno pasado de Alberto Fernández. Ante los 40 años de la guerra se hizo una selección de libros malvineros y se han llevado a todas las escuelas secundarias. Espero que hayan llegado también a Ushuaia. Después lo chequearé. Te hago una consulta, porque bien mencionabas que hace un repaso histórico de todo lo que tuvo que pasar previo a la llegada de María Sáenz en lo que es las Malvinas, y me parece muy interesante lo que estás planteando respecto a cómo ella se va tomando el tiempo de redactar, ¿no? Escribir sus días en lo que es Malvinas, e invitarte ahora a justamente a analizar esto, ¿no? La importancia de poder tener registros de lo que era vivir en Malvinas, del hecho de que llegue población a Malvinas y cómo esto después se traduce en lo que es conocido como el acto de fundacional, ¿no? De 30 de agosto de 1830. Invitarte a poder poner en palabras cómo esta quizás experiencia personal que fue para ella en su momento, hoy tiene un valor agregado para la historia argentina porque sirve como documento histórico que prueba la soberanía argentina en las islas. Esta fecha que vos mencionás es el 30 como fundacional, es el 30 de agosto de 1829. Yo lo agregaría, es uno de las tantas, digamos, fechas que podríamos poner como fechas fundacionales. Pero sí un valor. ¿Por qué digo esto? Porque al 30 de agosto de 1829, que es el día que Luis Bernet toma posesión formal de la comandancia de Malvinas, islas adyacentes, frente ya en Puerto de la Soledad de Malvinas, con la población ahí presente, que para ese entonces era alrededor de unos 100 personas, que enarbolan nuestra bandera, que se tiran cañonazos, que hay una proclama y una celebración muy interesante. Está volcada en el libro Malvinas mi casa, donde da cuenta del decreto del 10 de junio de creación de la comandancia y de su nombramiento. Da cuenta también del espacio geográfico que ocupa esa comandancia, que excedía Malvinas. Si uno lo lee a Bernet y lee la conformación de la provincia de Tierra del Fuego, nos vamos a dar cuenta que no es muy diferente, salvo la Antártida, ¿no? Que hasta desde ese momento estaba apenas intuida. Sí. Intuida, sí. Pero la comandancia incluía también a estas tierras aquí, donde estamos aquí presentes hoy. Entonces, eso es lo que pasa ese día 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, patrona de América. Lo menciona tanto María como Luis en su proclama, señalan esto y siempre me ha llamado y nos ha llamado la atención gratamente de encontrar también ahí esa referencia. María dice en su diario que Luis elige este día por ser Santa Rosa, patrona de la América, ¿no? Y él lo vuelve a repetir y lo vuelve a hacer alusión en su proclama. También esta idea, y ahí por supuesto menciona el acto de gobierno, o sea, la decisión del gobierno de esta naciente argentina, incluso en el medio de un contexto muy complejo, ¿no? De guerras civiles, de todavía disputas de poder,
de ocupar esta tierra, poblar esta tierra, defender allí nuestros mares, y generar esa expansión de la patria de una porción de territorio además que nos correspondía por derecho y por herencia, ¿no? De lo que fue en su momento el virreinato del Río de la Plata. Entonces, ese 30 de agosto es muy hermoso porque es es el primer acto, si querés, oficial y público de la presentación de la comandancia y de la toma de posesión. Pero esa historia de ese pueblo, incluso argentino allí, había comenzado varios tiempo atrás, ¿no? No era la primera vez tampoco que allí se enarbolaba la bandera. Ustedes saben que la primera vez que se enarbola la bandera allí, en ese mismo sitio, en el puerto de la Soledad de Malvinas o Puerto Luis, fue en 1820, en noviembre de 1820, donde no solamente se enarbola la bandera, sino que también se hace una toma de posesión de ese espacio y y también un comunicado muy claro, muy preciso sobre la regulación de la pesca y de cómo a partir de ese momento rige también las leyes que corresponden a esta naciente nación respecto a el cuidado y administración de sus recursos naturales. Y se los dice ahí en ese momento Teddy Shewett, el comandante que enarbola junto con un grupo de ahí de su guarnición, que además incluso ahí hay algunos también nombres que se cuelan también de nuestros héroes de la revolución y de la independencia. Es muy interesante ese primer izamiento de las banderas allí. Entonces, tenemos que ir haciendo siempre como un ejercicio en esto de tantos años y tanto tiempo y tanta cuestión de ocultamiento, creemos nosotros. O sea, que no es solamente un olvido, sino que algún ocultamiento de esta historia, de no perder esto, de ir siempre tratando de recuperar y reconstruir, hilvanar hasta que nos salga sencilla, que no hay una historia de independencia y de fundación de nuestro pueblo como pueblo argentino y otra parte de Malvinas y de nuestra fundación como pueblo de Malvinas, sino que Malvinas y Argentina, digamos, Malvinas es claramente parte de ese proceso también de independencia desde el primer momento que nacimos como pueblo, ¿no? Desde el 25, el 30 de mayo, siempre lo repetimos, es otro de nuestros hitos, 5 días después de la Revolución de Mayo, nuevamente, con contexto más convulsionado imposible, aparece de este acto fundacional. De este acto fundacional. Por eso digo, viste, siempre esta cuestión de ir yendo un poquito más atrás, y cuando llegamos al poquito más atrás, nos encontramos con esta fecha, 30 de mayo de 1810. 5 días después de la Revolución, aparecen nuestras islas en un documento público, en un documento oficial, donde se fija a Malvinas un presupuesto y también se acuerda el pago de los últimos soldados que estuvieron destacados ahí españoles, ¿no? Porque ahora era la primera junta la que se hacía cargo de este territorio. Entonces, hay muchos hitos que van construyendo y hay muchos hitos y hay también una sucesión de hitos que van construyendo y llevando a este pueblo argentino allí. Vernet comienza a involucrarse con las islas también muy tempranamente, mucho antes de ese 30 de agosto de 1829. Sus primeras acciones con Malvinas y que involucran a Malvinas son de 1823, con un proyecto de agarre de ganado cimarrón, de ganado salvaje que había quedado en las islas de las distintas también ocupaciones de las islas, y termina esa iniciativa comercial en un primer momento, comienza en un derrotero de sucesiones de decretos que terminan con uno de los que va a ser más importante, que es el decreto de 1828, donde ya no hay solamente una concesión
económica, una concesión para establecer ahí algún desarrollo empresario, digamos, no sé, sino que hay un claro, ya hay una decisión de poblamiento y aparece ahí una cesión de tierras para la conformación de un poblamiento argentino allí. De hecho, hay una de las regulaciones es que se compromete Vernet a fundar una colonia en el Cabo de 3 años. Y efectivamente ahí entonces sí nos vamos a encontrar ya en el 30 de agosto de 1829 dando cuenta de toda una serie de actos de gobierno que llevaron a que ese 30 de agosto, este día de Santa Rosa de Lima, patrona de la América, enfrente de una población que ya habitaba esas islas desde 1826, esté ahí María, como nos cuenta en su diario, colocándole las banderas argentinas, las cintas celestes y blancas en los sombreros de esa población allí presente, que después de ello haya habido una fiesta, como nos enteramos por el diario de Emilio, y que Luis esté ahí izando esa bandera, tirando los 21 cañonazos de celebración, como solía festejar este pueblo, y bueno, y diciendo a viva voz esta proclama, ¿no? Mencionaste dos cuestiones particulares. En una de ellas haces referencia a lo importante que es ir volviendo más atrás, porque venimos de una educación que nos ha enseñado el contexto Malvinas y la disputa por la soberanía desde un lado más bélico, haciendo mucha más alusión a lo que fue la guerra de Malvinas. Y se presenta ahora esta historia que nos venís contando vos, de la mano de los libros y los registros históricos que te estás mencionando y acabas de detallar recién, cómo se puede dar una nueva discusión, un cambio de enfoque respecto a cómo contarla a la comunidad, cómo contarla a la vecina, a los vecinos mismos en Tierra del Fuego, de que hay otra forma de contar la historia, ¿no? De que más allá de las intenciones que haya por parte de otros estados que no son el Estado argentino, de confrontar o también incidir en las decisiones respecto a las discusiones de qué manera se enseña o se relata la historia, en la que nos encontramos con esto, ¿no? La historia de Luis, la historia de María, toda la historia del pueblo que ya habitaba Malvinas en ese entonces, que es muchísimo antes de cualquier confrontamiento que se vincule directamente con lo que fue la guerra de Malvinas. Y te quiero consultar ahora, como pues ya trayéndolo más a la actualidad, de qué manera podemos dar vuelta, ¿no? Este foco de discusión, darle un nuevo sentido a la palabra soberanía, tanto para la población de Tierra del Fuego, porque mencionabas ahí que ya en ese entonces se considera dentro del territorio de Malvinas a lo que es el territorio de Tierra del Fuego, que no me parece un detalle menor, al contrario, genera un precedente muy, muy antiguo respecto a cómo ya se percibía en ese entonces, sin tener el nombre que tiene hoy Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, a lo que es la Isla Grande como parte del territorio de Malvinas. ¿Cómo crees vos que esto da pie o puede invitar a no solo a la docencia, sino también a la misma población argentina a repensar Malvinas? Uh-huh. Mira, digamos, para los fueguinos en particular, creo que este pueblo argentino no es parte de su historia. Me voy a jugar quizás con una cosa, pero digamos, de alguna manera esta provincia, digamos, también puede decir, también nace desde aquí, ¿no? Porque cuando uno, o sea, nace desde Malvinas en aquel momento. Ahora hablando de esto de a veces de las distintas fundaciones que vamos teniendo, ¿no? Y en esta historia que ya sabemos bien que nunca es lineal, que nunca es tan simple, que tiene sus recovecos. Bueno, los recovecos de la historia quizás nos llevan a pensar que la Fundación de Tierra del Fuego de alguna manera también es en este momento, digamos, en este 30 de agosto donde está Vernet ahí y este pueblo, de alguna manera también es la creación de esta, de esta provincia. Estamos forzándolo un poco, pero no deja de ser algo por lo menos para poder jugar. Conciencia de un Y territorio. algo para poder pensar y jugar también, ¿no? Y también en cuanto a la historia después y a la conformación de... a ver, este pueblo argentino está, por supuesto,
en Malvinas está compuesto de individualidades. Está, bueno, Vernet, que comenzó primero con esto de llevar la estancia ganada, la estancia de provincia de Buenos Aires a, a Isla Soledad. La tenemos a María, que va acompañando a su marido, que va a parir ahí en las islas. La tenemos a los Grossi, y Julio Grossi, que es el pescadero, y a Mariquita, que van allí buscando, bueno, una oportunidad para sus hijos, donde van a encontrar el nacimiento de uno y la muerte de otro. Vamos a encontrar a los holandeses que hacen ahí la leche, que encuentran un destino para su lugar. Y en definitiva, cuando está compuesto de esas individualidades, pero que son posibles en el marco también de una decisión de un gobierno que incentiva el poblamiento de estas islas en el marco y en función de un proyecto nacional, ¿no? Y continental, me animaría también a decirlo. Y de alguna manera no es tan distinto también a la ocupación de estos territorios, ¿no? Del territorio de Tierra del Fuego, de la Isla Grande. De nuevo, hoy que está tan en discusión, ¿no? Las promociones para la industria, las promociones para que tiene Tierra del Fuego, y para qué y por qué se habitan. Bueno, porque son enclaves estratégicos que no son mensurables en tanto planillas Excel o cuestiones impositivas para un país. De alguna manera ese pueblo argentino en Malvinas y este pueblo argentino aquí en Tierra del Fuego, y toda la historia de poblamiento es de un valor nacional y un valor continental inconmensurable, valioso, y que por lo menos para muchos argentinos y argentinas lo leemos y los vemos así, ¿no? Que creemos que ahí, cuando vos me decís qué relación o vinculación con la soberanía, y es soberanía encarnada, o sea, un territorio se defiende por distintas y pertenece, ¿no?, a una nación por distintas cuestiones, entre ellas por hacer suyo ese territorio, por encarnar ese territorio, por construir casa, por habitarlo, por defenderlo, ¿no? Entonces, esta recuperación de la memoria histórica completa, de una memoria histórica que pueda seguir yendo para atrás y sumar a nuestro reclamo de esta patria inconclusa, digamos, todo este pueblo, todo este que estaba reunido ahí, más algunos más que también se fueron quedando de los distintos barcos que iban y venían a otros continentes, de esta floreciente poblado y poblamiento en Malvinas. Hoy es una prueba irrefutable, o sea, estos diarios, estos protagonistas son pruebas irrefutables de una de las líneas que ha sabido construir el Reino Unido, la potencia ocupante, de que allí en las islas no había nada, era tierra yerma, eran dos, o sea, y que recién después, cuando yo me meto, entonces ahí saltan. No, ahí hubo una expulsión de un pueblo, hubo una expulsión por la fuerza, de manera ilegal, ilegítima, de un pueblo. Hubo rompimiento de cualquier tipo de leyes, no solamente nacionales, sino de tratados internacionales, de reconocimiento. Y hubo también, muy tempranamente, que es otra cuestión que también se ha puesto en duda, un reclamo incesante desde, digamos, del primer momento, desde 1833, con apoyos también muy tempranamente de otros países, como por ejemplo el de Bolivia, que fue el primero, a días también de esto, que se manifestó de manera contundente, diciendo que además Malvinas, y poniendo de nuevo Malvinas en el plano de esa disputa, no solamente de proyecto nacional, sino de proyecto continental. El gobierno de Bolivia dice, a días de la ocupación ilegal, ilegítima y violenta de nuestro territorio, que el asunto de Malvinas es altamente continental. Y a partir de ese momento se empieza una estrategia que va a sentarse con más fuerza durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas hasta el 53, con la figura de Moreno, de primo de Mariano, de una estrategia en el plano internacional que hasta el día de hoy continúa y que se rigió todo este momento. Entonces,
¿Por qué importante? ¿Por qué es importante este pueblo? ¿Por qué es importante esta historia? Porque hace ineludible, digamos, que las Malvinas son argentinas, que allí hubo un pueblo que no nos puede pasar, o sea, que esto se ha sido la estrategia del Reino Unido. Bueno, uno puede llegar a comprenderlo, digamos, en el marco de una disputa, aunque sea inaceptable para nosotros. Lo que sí no nos puede pasar es que los argentinos y argentinos desconozcamos esta historia, desconozcamos todos los argumentos que que nos llevan a Malvinas, que desconozcamos, y ni hablar también, bueno, los fueguinos, a este pueblo y lo que allí pasó, este pueblo no expulsado, insisto. Pongámonos nosotros, cualquiera de nuestras familias, en ese lugar, ¿no? Como bien decías hoy, que está tan en disputa, ¿no?, con el tema del régimen de proporción industrial, que si se habita o se deshabita una región, un territorio, sería un paralelismo, ¿no?, por llevarlo, que es salvando las distancias, ¿no? Mira, vos es que hay distancias, sí, temporales, pero no hay muchas distancias en cuanto a lo que está en juego, no. A lo que en aquel momento, el porqué de la ocupación de Malvinas, que no fue un mero, bueno, paso por ahí, vi tierra vacía y me lo ocupé, sino que es un proyecto que también en el libro y en muchos documentos oficiales está también la intención, también muy tempranamente, de las principales potencias de aquel momento, Estados Unidos, de aquel momento y actuales, Estados Unidos y Reino Unido, y otras potencias también que ambicionaban ese lugar estratégico, geopolítico, de recalada para el paso, para control del paso marítimo, que en aquel momento además era el último, para todo lo que significa los recursos naturales, que es, además de la proteína animal, en este caso de la pesca y todo, también es la energía. Hoy son los hidrocarburos, en aquel momento era el aceite de ballena, es decir, algo que generaba la posibilidad de que el norte tenga luz. O sea, no son tan diferentes ni el porqué de en aquel momento de esa ocupación, ni por qué el sostenimiento de esta ocupación, ni tampoco por qué Isla Grande, Tierra del Fuego, es tan estratégica también para los argentinos y argentinos y para todo el continente. Clara, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar conmigo y poder transmitírselo a toda la comunidad de Tierra del Fuego. Muchísimo éxito también con la promoción del libro, de lo que se viene, y bueno, esperamos tenerte pronto para poder seguir debatiendo estos temas que son, como vos bien decías, muy importantes, no solo por el reclamo de soberanía de nuestro país sobre lo que es Islas Malvinas, sino por la importancia de poder reflexionarnos hoy como población de Tierra del Fuego respecto al lugar que ocupamos mundialmente y lo que se quiere llevar adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Quedan los libros aquí, Malvinas mi casa, y queda también el diario Malvinas de Apostillas, una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Ediciones Bonaerenses, que también es de descarga gratuita para que todos aquellos puedan bajarlo y encontrarse también con esta historia. Y que sepan también que, bueno, que muchos argentinos y argentinas estamos con el pueblo de Tierra del Fuego en este momento, y que estamos convencidos de que defender también Tierra del Fuego es defender la patria, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.